La importancia de la estadística en el mundo laboral. La estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos. ¿Por qué es importante la estadística? Bueno, es importante porque nos ayuda al análisis de patrones, o para el estudio de los efectos de los medicamentos, la evaluación de técnicas de enseñanza, el análisis del comportamiento competitivo en empresarios y gobiernos, o para conocer comportamientos de fenómenos naturales, tales como pueden ser huracanes, sismos o volcanes. En esta ocasión nos vamos a dedicar a lo que es el transporte aéreo, para lo cual vamos a definir lo que es el transporte, el cual es un traslado de personas o bienes de un lugar al otro. Hay diferentes modos de transporte, tales como ferrocarril, carretero, marítimo y aéreo. Incluye actividades anexas o relacionadas, tales como depósitos de almacenamiento, servicios de terminales y aparcamientos o explotación de infraestructuras y también las actividades postales y de correo. Tal vez en ninguna otra actividad económica la estadística desempeña un papel tan importante como es en el transporte. Se presenta en forma global como materia prima para la elaboración de estudios diversos o comunidades estadísticas propiamente dichas. Dentro del transporte aéreo existen dos grandes grupos, que son el tráfico aeroportuario y los relacionados a las compañías aéreas. Pero sin embargo, hay otras estadísticas que tratan de la aviación que no es de transporte, tales como los trabajos aéreos y la aviación privadas. Dentro del tráfico aeroportuario, la estadística nos ayuda a dar a conocer los detalles de lo que ocurre en los aeropuertos como puntos de origen y destinos del tráfico. En los aeropuertos abiertos al tráfico comercial se recogen los datos de cada operación aeroportuaria, entendiendo por operación a cada aterrizaje y cada despegue. Los datos que se obtienen son muy detallados, incluyendo el aeropuerto de origen y de destino del vuelo, la compañía aérea, aeropuertos de paso intermedios si es que los hay, de pasajeros transportados, carga y tipo de carga, modelo y matrícula de la aeronave, etc. Estos datos de tráfico aeroportuario se remiten a las oficinas centrales de estadística, donde se analizan, se depuran y se utilizan para formar las distintas elaboraciones respondiendo a peticiones de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales. En cuanto a las estadísticas relacionadas con las compañías aéreas, pues estas recogen los datos de la actividad de aquello como negocio, de tal manera que las variables utilizadas difieren de las del tráfico aeroportuario. La elaboración de las mismas está orientada principalmente a satisfacer el requerimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional respecto a sus estados contratantes, que son casi todo el mundo, para proporcionar estadísticas que contribuyan al mejor desarrollo del transporte aéreo internacional. Pero últimamente se están solicitando con cierta insistencia datos sobre el tráfico aéreo de aeronaves destinadas a la realización de actividades aéreas distintas del transporte, como son las de la aviación privada y deportiva y los trabajos aéreos. A este respecto hay que señalar que se dispone de datos de las operaciones con los aeropuertos abiertos al tráfico comercial, pero no de las efectuadas en aeródromos y en puertos privados, siendo este campo un tema